sobre esta faceta de la doctrina del Espíritu Santo. Vaya buscando en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6. Y hoy vamos a seguir observando los nombres, los títulos y funciones de la persona y la obra de la tercera persona de la Trinidad. Nos referimos al Espíritu Santo, como comenzamos a hablar el domingo anterior. Ya vimos que el Espíritu Santo es el Paracleto, es la palabra que se usa en el griego, lo cual significa consejero, abogado, consolador. También el domingo anterior estudiamos de que el Espíritu Santo también es llamado, o otra de las funciones que él cumple es la de dar convicción, o sea, convencer al ser humano de que es un pecador. Esa es obra del Espíritu Santo. También vimos que el Espíritu Santo para el creyente es la garantía de que terminaremos en la gloria, de que el Espíritu Santo es la zarra, ese es el primer pago que ha hecho Dios en nosotros, con la certeza de que el Señor va a hacer el pago completo cuando nos glorifique. Y también vimos que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo dentro del creyente, es el sello de Dios, de que pertenecemos a Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, con todo lo que eso significa. Y también vimos que el Espíritu Santo es aquel que nos guía. A través de la palabra de Dios nos guía el Espíritu Santo. No al mundo, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo va a venir, le dijo a los discípulos en esa noche, pero no va a venir al mundo, sino que va a venir a morar en el creyente y con los creyentes. Aquí hay un grupo de creyentes, amén. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también el Espíritu Santo está con los creyentes. O sea que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, Él está ministrando la palabra, su palabra. Pero el Espíritu Santo también nos guía. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros no debemos dejar guiarnos ni por las emociones, mucho menos por las emociones violentas. Nosotros no debemos dejar guiar nuestras vidas ni por las emociones, ni por nuestros razonamientos. Nosotros debemos guiar nuestras vidas en todo aspecto de nuestras vidas a través de la bendita palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos va a guiar. Eso lo vimos todo el domingo anterior. Hoy vamos a mirar en las Escrituras que el Espíritu Santo es quien mora. Vamos a ver eso. El Espíritu Santo es quien habita, quien mora, quien vive dentro del creyente. Primera de Corintios 6, versículo 19. Fíjense que el verso 12, tomando el contexto, tiene un título en la mayoría de las Biblias, creo que cada una de las Biblias que usted usa lo tiene. Tiene un título, el versículo 12. ¿Qué dice ese título? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y de eso va a hablar el apóstol Pablo en esos versículos 12 en adelante. Que debemos glorificar a Dios, debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y nos va a decir el por qué, precisamente el texto 19, el verso 19 nos va a decir por qué debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Versículo 19 dice el apóstol Pablo: o ignoráis, le dice a los corintios, en primer lugar, pero por extensión a todo creyente a lo largo de toda la historia. Y eso nos incluye a nosotros hoy, en este momento. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos está diciendo en este momento: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar, de que el Espíritu Santo mora, habita en el creyente. Y a partir de que el Espíritu Santo mora, habita en el creyente, tu cuerpo pasa a ser el templo, con todo lo que eso significa, del Espíritu Santo. Esto significa al menos tres cosas: que nuestro cuerpo, que tu cuerpo, mi cuerpo, ahora, por la fe en Jesucristo, ha pasado a ser el templo, ha pasado a ser la casa donde Dios habita en la persona del Espíritu Santo. Verso 19 de nuevo: o ignoráis.
Pregunta, ¿usted ignoraba esta verdad? Pues a partir de hoy ya no la ignora más. O ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto significa tres cosas. En primer lugar, que el cuerpo del creyente pertenece al Señor. Fíjese el versículo 13. Retroceden los textos hacia atrás, verso 13. Dice Pablo, las viandas, o sea, el alimento, las viandas, el alimento, para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, en primer lugar, según 1 Corintios 6, 19, que Pablo dice que nuestro cuerpo es la casa, es el templo del Espíritu Santo. Esto significa, en primer lugar, que el cuerpo del creyente pertenece ¿a quién? Al Señor. Es claro, enfático Pablo al final del versículo 13. El cuerpo no es, dice Pablo, para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el verso 19 dice que es su casa. Con todo lo que eso significa en su profundidad para que comprendamos. ¿De quién es tu cuerpo? Señor. ¿Quién dice eso? ¿Lo digo yo? ¿O lo dice la autoridad de las Escrituras? Señor. Tu cuerpo, si eres creyente, le pertenece al Señor. Absolutamente todo ya no es tuyo, es del Señor. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 19 que el cuerpo del creyente se ha convertido en el templo, en la casa donde Dios habita en la persona del Espíritu Santo, eso implica en primer lugar que el cuerpo del creyente pertenece, subraya eso, pertenece a Dios. Tu cuerpo pertenece a Dios. Y en segundo lugar, versículo 15, fíjese lo que dice el 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? En segundo lugar, el cuerpo del creyente pasa a ser un miembro ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y esto significa que el cuerpo del creyente pasa a ser ¿qué? Miembro de la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. ¿Y esto qué significa, entre otras cosas? Responsabilidad hacia los demás. Eso significa responsabilidad hacia los demás. Mi cuerpo, que le pertenece al Señor, mi cuerpo, que es la casa donde Dios habita, mi cuerpo, te pertenece. Y tu cuerpo me pertenece. Porque tanto yo como tú somos miembros de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Cristo. O sea, que yo soy responsable con lo que hago en la vida social y tengo que ser responsable de no avergonzarse a ti. Porque cuando yo peco, te avergüenzo a ti también. Si yo hago cosas que no debo hacer, peco contra Dios, pero también peco contra ustedes, porque ustedes son miembros del mismo cuerpo que yo. Entonces, en primer lugar, el cuerpo del creyente pertenece al Señor, y en segundo lugar, el cuerpo del creyente es miembro de otro montón de ¿qué? De miembros que componen un cuerpo. Responsabilidad con los demás. Y en tercer lugar, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por lo cual, hermanos, todo acto de fornicación, por lo cual, hermanos, todo acto de adulterio, por lo cual, hermanos, todo acto pecaminoso es cometido por ese creyente, si lo cometió, contra
el templo de Dios. Es interesante la palabra que usa Pablo en el verso 19 diciendo que nuestro cuerpo es templo. Subraya esa palabra templo. En el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés mientras ellos caminaban en el desierto, que era una tienda de campaña, que incluía un lugar santo, un salón amplio y un salón más pequeño al final que se llamaba el lugar santísimo. Luego, cuando ellos construyeron el templo de piedra, siguió teniendo la misma forma. Un lugar grande llamado el lugar santo y al lado un lugar más pequeño, dividido, llamado el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba depositada el arca de la alianza. Y en ese lugar entraba una sola vez al año el sumo sacerdote a rociar la sangre del sacrificio por el perdón del pueblo. Una vez al año. Porque en ese lugar santísimo donde estaba el arca, estaba la presencia misma de Dios. Y la palabra que usa Pablo aquí cuando dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo, ¿sabe a qué lugar del templo se está refiriendo el apóstol Pablo? Al lugar santísimo. ¿Dónde estaba quién? ¿Dónde estaba quién? La presencia de Dios. Y Pablo dice que el creyente hoy es ese templo, ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahora en el Espíritu Santo está la presencia de Dios en él. Entonces, cuando un creyente peca, cuando un creyente comete un acto de fornicación, cuando un creyente comete un acto de adulterio, es lo mismo que en el Antiguo Testamento un sacerdote tenga un acto de fornicación en el lugar santísimo. Para que entendamos la gravedad que conlleva eso. Esto es lo importante, hermano. Entender estas tres cosas que significa ese versículo 19 cuando Pablo dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo, lugar santísimo del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el verso 19? El cual está en vosotros. ¿Y a quién se refiere? A la persona del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El Espíritu de Dios vive dentro del creyente. Por eso el creyente, su cuerpo se vuelve algo que santo. Algo que debe ser que apartado de toda vida pecaminosa en pensamientos, palabras, actitudes y acciones. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, han hecho habitar en ti y en mí su Espíritu. Por eso dice Pablo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 15, ¿de quién éramos? Versículo 13, perdón. ¿De quién es el cuerpo? Del Señor. Y al final del verso 19, Pablo te remarca lo mismo. Y que no sois vuestro. Tu cuerpo no es tuyo. ¿De quién es tu cuerpo? Vamos a remarcarlo eso. ¿De quién es tu cuerpo? Del Señor. Por ejemplo, ¿yo puedo agarrar mi cuerpo y tatuarlo todo como es la moda de este mundo pecaminoso? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿No? ¿Por qué? Simplemente porque mi cuerpo no es mío. ¿De quién es el cuerpo? Del Señor. ¿Yo puedo tomar mi cuerpo y andar fornicando, andar adulterando, andar haciendo cualquier cosa? No, ¿por qué? Porque no es mío. Si yo le presto este suéter a usted, ¿usted puede hacer este suéter lo que usted quiera? ¿Y por qué? Su cuerpo no es suyo, es del Señor. El Señor lo ha comprado, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1. El Señor ha comprado nuestras vidas y el precio que ha pagado ha sido su sangre. Su sangre ha sido. Entonces tenemos que entender, hermanos, esta verdad clara. El Espíritu Santo reside, habita en el creyente verdadero. Habita en los corazones del pueblo de Dios, de cada creyente en Cristo. Y esa permanencia es lo que lo distingue
esa permanencia, ese hábitat del Espíritu Santo en nosotros, es lo que distingue a la persona regenerada. La persona que está morada por el Espíritu Santo es una persona que ha sido regenerada, ha sido nacida de nuevo, claramente. Venga a Romanos capítulo 8, un poquito para atrás, se va a encontrar con la carta a los Romanos, también de autoría del apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 9. La permanencia del Espíritu Santo dentro del creyente es lo que distingue a esa persona con las demás de que es una persona que ha sido nacida de nuevo, que ha sido regenerada. Porque si no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y esto es lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís. Pablo le está hablando a creyentes, ¿sí? O sea, nos está hablando a nosotros. Dice Pablo en el verso 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es creyente. Por más que Él lo diga con su boca. Si el Espíritu Santo no está habitando en Él, no es creyente, no es de Él. Es claro el apóstol Pablo en ese punto. Dice Pablo que el cristiano no vive, al comenzar el texto 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros, creyentes, dice Pablo, no, subrayese no y haga énfasis, no vivís según la carne. Y lo que Pablo está diciendo, lo que esto significa es vivir de acuerdo a la corrupción moral, que es la característica de la condición humana no redimida. Así vive el incrédulo. ¿Según qué? La carne. Siguiendo los deseos de la carne. Siguiendo las pasiones de la carne. Cuando Pablo dice no vivís según la carne, lo que está diciendo Pablo precisamente es eso. Es no vivir de acuerdo a la corrupción moral, que es una característica, que es un sello de la condición humana que no ha sido redimida. O sea, en otras palabras, como vive el incrédulo que no conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos que nos da la Escritura. Venga a Colosenses capítulo 3, para que veamos qué significa vivir en la carne. Pero recuerda que Pablo le dice a los romanos, ustedes, a los creyentes de Roma le decía, no vivís según la carne. Porque el que vive según la carne, aunque diga que es cristiano, su forma de vivir lo desenmascara de que no es un cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Él lo podrá decir con su boca, él podrá estar convencido intelectualmente, pero al vivir según la carne va a estar demostrando que no ha sido regenerado, que no está habitado por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y veamos unos ejemplos de lo que es vivir en la carne. Colosenses 3, versículo 1. Fíjese cómo comienza el apóstol Pablo aquí. Colosenses 3, 1. Si pues, dice Pablo a estos creyentes de Colosa, si pues habéis resucitado en Cristo, esto es salvación, esto es regeneración. Si pues habéis resucitado en Cristo, ahora ¿qué tiene que hacer esa persona que ha sido regenerada? Que no vive según la carne. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Buscar las cosas de arriba, o sea, buscar la voluntad de Dios, en otras palabras. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mirada en las cosas de arriba, o sea, poner tu mente en hacer la voluntad de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no vivas según la carne, según la corrupción de tu naturaleza caída. Verso 3, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Cuando tú creíste en Cristo, tú te identificaste con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección para una nueva vida. Entonces no tienes que seguir viviendo como antes. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso será en el rapto de la iglesia. Ahora fíjese, verso 5. Haced morir a las obras de la carne. Al vivir en la carne, Pablo dice, haced morir esa clase de vida. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, en otras palabras, no vivan según la carne. Si tienen al Espíritu Santo, no vivan cediendo a las tentaciones y a los deseos de su carne caída. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y comienza a hacer una lista de lo que es vivir en la carne. Y Pablo dice, hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, fíjense en el verbo, anduvisteis pasado en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y te va a dar otra lista. Ira, o sea, arrebato emocional, ira, dejalo. Eso era parte de tu vida antigua. Ahora tienes al Espíritu morando en ti. Que sea el Espíritu el que guíe tu vida. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos nueva vida en el Espíritu Santo. Que decía Pablo en Romanos 8:9, no viváis según la carne, si el Espíritu Santo Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, dijo Pablo, es de Él. Podemos saltar el versículo 8, que ya lo leímos, versículo 12, y puede seguir su lectura en ese pasaje de Colosenses para que veamos la diferencia de la clase de vida que tenemos que llevar y lo que ya debemos evitar. Esa es la lucha que Pablo habla en Gálatas, claramente en el capítulo 5, la lucha entre la carne y el Espíritu. Pero si nosotros tenemos la ventaja, la bendición de ser morados por el Espíritu Santo, tenemos la victoria asegurada contra la carne. Siempre, hermanos. Siempre. Y Pablo dice ahí en el capítulo 3, en el verso 2, Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba. Y esa frase, poner la mirada, significa pensar bien. Poner la mirada, pensar bien o tener la disposición correcta. Eso significa poner la mirada, tener la disposición correcta, basada en la palabra de Dios, para pensar bien, para pensar correctamente, acorde a lo que Dios nos revela en su palabra. El Espíritu en el creyente, hermanos, dirige, para eso está en nosotros. Guía, conforta e influye. Así como también el Espíritu Santo, ¿qué hace? Produce en nosotros sus frutos. Si yo no vivo según la carne, si yo despojo el viejo hombre, como dice Pablo en Colosenses, eso quiere decir, hermanos, que voy a ser guiado por el Espíritu de Dios que está en mí. Y si el Espíritu Santo me está guiando, tarde o temprano se van a ver que los frutos del Espíritu que me está guiando. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, venga a Gálatas 5,
me dice de qué se tratan esos frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22. Después de enumerarme los frutos que tiene, las obras, mejor dicho, que manifiestan que ando en la carne, versículo 19 al 21, Pablo enumera las obras de la carne. A partir del versículo 22, Pablo me dice los frutos que demuestran cuando un creyente anda en el Espíritu y que no anda según la carne. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y a dónde habita el Espíritu de Dios? ¿A dónde habita? En el creyente. Entonces dice Pablo en el verso 22, mas el fruto del Espíritu. Y si ese Espíritu Santo habita en mí, ¿qué quiere decir? Que esos frutos del Espíritu, si habita en mí, se tienen que ver ¿en quién? En mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, ágape, amor sacrificial, amor, gozo, aún en medio de la tribulación, aún en medio de los problemas, en el fondo del alma del creyente hay gozo. De saber, por ejemplo, que las cosas que nos esperan en la gloria no se pueden comparar con el sufrimiento que pasemos aquí. No tienen forma de compararse. Y eso nos ayuda a no perder el gozo, aún en los tiempos de tribulación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o sea, confianza en Dios en todo momento. Verso 23, mansedumbre. ¿De qué habla mansedumbre? De ser manso. No que cualquiera que te moja la oreja vos ya explotás. Mansedumbre. ¿Qué más? Templanza. Ser templado en todo momento. No perder la compostura. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente, si yo ando con estos frutos, ¿qué ley voy a violar? Ninguna. Contra tales cosas, contra esa manera de vivir, no es necesaria una ley. Porque siempre voy a vivir ubicado donde tengo que estar sin faltar el respeto a nadie ni a nada. Pero el creyente tiene que manifestar que estos frutos, que son ¿de quién? Del Espíritu Santo, que vive en quién? En mí. Y si yo me dejo guiar por el Espíritu, si yo soy obediente al Espíritu, esta manera de vivir, versículos 22 y 23, se tiene que ver en mí. No se tienen que ver las obras de la carne del versículo 19 al versículo 21. Mírenlas, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos y empieza la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, o sea, peleas con todo el mundo, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no son cristianos. El que vive de esta manera no es cristiano. Por más que él con su boca lo diga, por más que él con su intelecto esté convencido, porque conoce un poco de Biblia, ¿no? Ha informado su intelecto, conoce que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, pero su vida demuestra que no ha sido transformada. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque no se ve ni un fruto del Espíritu, y lo que yo veo en su vida son obras de la carne, una y otra vez todo el tiempo. Esa es la clara evidencia de que esa persona vive en la carne. Como decía Pablo en Romanos 8:9. El que vive en la carne no tiene el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué decía Pablo? Romanos 8:9. No es de él. ¿Entienden? La importancia
de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hay evidencias, hay pruebas de que el Espíritu Santo vive en el creyente. Y de estas pruebas estamos hablando. Hay un refrán en el mundo muy famoso que todos conocemos, un proverbio mundano, que dice: dime con quién andas. ¿Qué más? ¿Y qué? Dime con quién andas, y ahí quería decir quién eres. Dime si andas en la carne y en el espíritu, o en el espíritu, y te diré de quién eres. O eres de Dios o eres del diablo. Depende de tu andar. ¿Se manifiestan los frutos del Espíritu en tu vida? Quiere decir que el Espíritu vive en ti, porque los frutos ¿de quién son? Del Espíritu. No son tuyos, no son míos, no los produzco yo. Yo no puedo producir esos frutos. Por eso el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Para qué? Para producir esos frutos, para producir ese cambio de vida. Desde las raíces más íntimas de mi ser. Y si yo digo que soy cristiano, pero en mí se manifiestan las obras de la carne, estoy demostrando que el Espíritu Santo no vive en mí. Y yo puedo decir lo que quiera, pero la Biblia me dice la verdad, a lo cual tengo un solo camino, es el arrepentimiento, y es el huir lo más rápido posible a los brazos de Jesús y decirle: Señor, sálvame. He estado toda mi vida engañado y confundido, autoengañado, autoconfundido de que era cuando no lo soy. Señor, por favor, sálvame. Y tú sabes que Jesús esa oración la va a escuchar, y no solo que la va a escuchar, la va a responder. Los frutos del Espíritu son actitudes piadosas, como leímos en versículos 21 y 22 de Gálatas. Los frutos del Espíritu son actitudes piadosas que caracterizan la vida de aquellas personas que le pertenecen a Dios. ¿Y por qué le pertenecen a Dios? Porque son habitadas, porque son moradas por el Espíritu Santo. Los frutos son actitudes piadosas generadas por el Espíritu en el corazón de esa persona en la cual Él está habitando. El Espíritu Santo produce frutos que consisten en 9 características, como nombra ahí versículo 22 y 23 de Gálatas. Son 9 características o actitudes que los creyentes son llamados a manifestar. Son características, los frutos del Espíritu Santo, que los cristianos somos llamados a mostrar ante la sociedad, que van a ser evidencias claras de que el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo, claramente. Ahora bien, en segundo lugar, el Espíritu Santo, vuelvo a Romanos 8, es intercesor. No solamente que el Espíritu Santo mora en el creyente, vive en el creyente como vimos recién, sino que el Espíritu Santo es intercesor. Y obviamente, Romanos 8, versículo 26, obviamente que este es uno de los aspectos más alentadores, hermanos, para nosotros los creyentes. La intercesión del Espíritu es uno de los aspectos más alentadores y más reconfortantes del Espíritu del Señor en su ministerio de intercesión en las personas que Él habita. Porque precisamente Él nos alienta y Él nos fortalece con su intercesión todo el tiempo. Y debido a que muchas veces, por no decir siempre, muchas veces no sabemos qué o cómo orar. Muchas veces perdemos nuestras oraciones en cosas vanas o que no tienen sentido. Por eso necesitamos la intercesión del Espíritu, como ahora Pablo nos va a decir aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque muchas veces no sabemos qué o cómo orar según la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras oraciones no están alineadas a la voluntad de Dios. Por eso no recibimos lo que pedimos
como también Santiago dice en su carta. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? En esa debilidad que tenemos, que no sabemos orar como debemos orar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede. Intercede. Romanos 8, versículo 26. Dice el apóstol Pablo hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y de igual manera, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quién? Por los santos. ¿Quién son los santos? Los creyentes. Qué reconfortante saber que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda en nuestra vida de oración. Nos ayuda cuando nos vamos a presentar ante Dios por nuestras peticiones, para que oremos todo aquello que está alineado a la voluntad de Dios. Como claramente Juan en su primera carta nos enseña en el capítulo 5, versículo 14. Que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que oremos conforme a la voluntad de Dios, alineados con la voluntad de Dios. Tenemos esa bendición al tener la presencia morando en nosotros del Espíritu Santo, que Él va a venir y Él va a interceder por nosotros para que oremos oraciones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos egoístas, como muchas veces nos sucede. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo en las Escrituras también aparece con esta función, la función de intercesor. No solamente habita, mora en nosotros, sino que intercede por nosotros, por nuestra debilidad humana. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de vida en las Escrituras. Ahí mismo en el capítulo 8, todo el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla sobre el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Pero ahora el versículo 1 y 2 del capítulo 8. Fíjese que tiene un título también ahí arriba. ¿Qué dice el título? Viviendo en el Espíritu. Y Pablo está abocándose a enseñar sobre el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Recién nos mostró el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por el creyente. Ahora dice, verso 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación, y esa palabra es juicio. Ahora bien, ningún juicio, ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio alguno. ¿Por qué? Porque todo lo pagó Cristo en la cruz. Y si yo creí en Cristo, mi deuda ha sido saldada por Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice al principio? Ningún juicio, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que andan según el Espíritu y no según la carne. ¿Lo entiendes? ¿No entiendes lo claro que es? Para que nos demos cuenta de que hay muchos que dicen ser cuando no lo son. ¿Te das cuenta por qué Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 18, dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido? No todo el que dice soy cristiano es verdaderamente cristiano. Sigue la secuencia de Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora en el verso te va a decir al final quiénes son los que están en Cristo Jesús verdaderamente, los que andan según el Espíritu. ¿Por qué andan según el Espíritu? Porque tienen al Espíritu morando en ellos. Porque los que andan en la carne están demostrando que no tienen el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de, ¿qué dice? Vida. Porque la ley del Espíritu, y hace alusión al Espíritu Santo, según el versículo 1 y 2. Porque la ley del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es llamado ¿qué? El Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ahora no ando en la carne. Porque el Espíritu de vida, el Espíritu Santo me ha salvado y el Espíritu Santo me ha regenerado. El Espíritu Santo me ha dado un nuevo corazón. Entonces ahora yo no ando según la carne, no ando según el pecado. Por eso aquellos que dicen ser y viven en la carne están demostrando que viven según el pecado. Pero aquí Pablo lo llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. Y esta frase, Espíritu de vida, significa que el Espíritu Santo es quien da la vida. El Espíritu Santo es aquel que produce la vida. No que Él inicia la salvación, no. El Padre nos escogió, Cristo pagó el rescate. Pero el que da la vida, el que produce la vida, el que imparte la nueva vida en el creyente que el Padre escogió, por el cual Cristo pagó, el que imparte la vida es la tercera persona de la Trinidad y nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo hace esto? De darnos vida. ¿Por qué? Escuchemos a Pablo en la carta a los Efesios y Pablo te va a responder. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida? Ya que Pablo lo llama en Romanos 8:2 el Espíritu de vida. Efesios capítulo 2. Y vamos a ver cómo Pablo nos contesta esta pregunta de por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida. Efesios 2, versículo 1. Amén. Efesios 2, versículo 1. Dice Pablo, y Él, hablando de Dios, haciendo alusión a Dios, dice Él, se refiere a Dios, y Él dio vida, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo les dio vida Dios a los creyentes de la iglesia de Éfeso? ¿Cómo les dio vida? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Por qué causa? Delitos y pecados. Por los delitos y pecados. ¿Entiendes por qué necesitas que el Espíritu Santo venga a tu corazón y te dé vida? ¿Entiendes por qué Pablo lo llama el Espíritu de vida? Porque Él es el que produce la vida. Él es el que resucita el espíritu muerto del pecador. Porque todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente por nuestros pecados. Y Él os dio vida a través del Espíritu Santo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En estos pecados, en los cuales, en esos pecados, esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tú, si estás en Cristo verdaderamente, tú tuviste una vida y hoy tienes otra. ¿Estamos de acuerdo? Una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Una vida antes de Cristo vivida en la carne para el pecado y los delitos. Y una vida después de Cristo vivida bajo la guía del Espíritu Santo, con sus frutos mostrados. En los cuales, verso 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién hace alusión esta frase? Satanás. Salte al versículo 4. Nuevamente va a hacer énfasis Pablo en el mismo punto. Pero Dios, que es rico en misericordias, Dios que es rico ¿en qué?
en dar misericordia a los que no la merecen, como nosotros y como todos los seres humanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿en qué condición? Muertos. ¿En qué? ¿Y por qué causa? Por el pecado. ¿Qué hizo? Nos dio ¿qué? Vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que hizo habitar en nosotros. Cuando el Espíritu vino a tu corazón, hermanos, te dio vida, te resucitó, te prendió la luz, como dijimos al principio, te iluminó para que veas tu miserable vida, tu futuro caótico en la condenación eterna, y te dio entendimiento y conocimiento para que veas a Cristo y su magnífica gloria, su amor desatado en esa cruz para la salvación de tu alma. Cuando el Espíritu Santo vino, te dio vida y te iluminó el conocimiento. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, Pablo dice, no te olvides, por gracia sos salvado. No es por tus obras, no es porque lo mereces. Nosotros y todos los humanos merecemos el infierno eterno de sufrimiento. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó, nos dio vida, por gracia. Por eso Pablo te pone un paréntesis ahí para hacerte énfasis en esa frase, para que no se te olvide que por gracia de Dios, y gracia significa favor inmerecido. Por gracia soy salvo. Por un favor que no mereces, Dios te salvó. Por un favor que no mereces, tú estás en Cristo. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Tú estás habitado por el Espíritu Santo solamente por la gracia de Dios. Solamente. ¿Pero por qué el Espíritu Santo, Pablo lo llama el Espíritu de vida? Porque precisamente el Espíritu Santo es quien imparte la nueva vida de Dios en nosotros, pecadores muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados, no por los de Adán. Adán murió espiritualmente por sus pecados. Nosotros morimos espiritualmente por nuestros pecados. Y debemos ser sinceros ante Dios en esa verdad. Pero Pablo nos responde claramente en Efesios 2, 1 y 2, 4 y 5, los versículos. ¿Por qué causa el ser humano necesita que el Espíritu Santo venga a él y le dé vida? Esa persona de tu familia, sea de sangre, sea un amigo que no está en Cristo, esa persona está muerta. Esa persona necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer su condición de bancarrota espiritual y creer en Jesucristo. Solamente, sola fide, sola fe en Jesús, para que Él sea habitado y resucitado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras tanto, él sigue en su incredulidad, ella sigue en su incredulidad, está muerto, está muerta espiritualmente. Y cuando muera biológicamente, cuando muera físicamente, irá a la muerte eterna, que es la muerte segunda, por haber rechazado mientras estuvo en esta tierra la única salvación que se encuentra en Cristo Jesús, y por quien recibimos el Espíritu de vida que nos regenera. Por eso tú tienes que hablarle a tu pariente, a tu ser querido, cercano, a tu amigo, a quien sea. Tienes que orar por él, tienes que pedirle a Dios que te dé la valentía, que te dé la oportunidad de que tú puedas presentarle el Evangelio de Jesús. Si por lo menos quieres verlo eternamente.
porque si no el día que Él parta de este mundo no lo verás nunca más por toda la eternidad. Y cuando esa persona llegue al infierno se acordará de ti. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Tantos años comimos juntos, merendamos juntos, desayunamos juntos, tantos años y nunca abriste tu boca para hablarme que había un Salvador. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios más precisamente, él decía que era deudor a griego y no griego. Pablo decía, yo soy deudor, porque él tenía el mensaje de salvación. Y había mucha gente a la cual él todavía no se lo había acercado. Entonces él se sentía ante Dios deudor, y ante esos pecadores él se sentía deudor. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú con tus seres queridos que conviven contigo? Con las personas que tienen influencia en tu vida, que tú sabes que no son cristianos, que tú sabes que están muertos espiritualmente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómodo? ¿No se te mueve un pelo? ¿Tú que portas la verdad? ¿Tú a quien Dios ha hecho habitar su espíritu y te ha salvado y te ha resucitado y te ha dado vida? ¿Tú que tienes el mensaje que salva? ¿Tú no dices nada? Para ir terminando, hermanos, también en las Escrituras encontramos y se le dan al Espíritu Santo el nombre o títulos o funciones como maestro, como testigo, como Espíritu de Dios, como Espíritu de Cristo o como Espíritu del Señor. Siempre se refiere al Espíritu Santo. O Espíritu de verdad. Como dijo Jesús, cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, haciendo alusión al Espíritu Santo. Pero en conclusión, lo más importante para un ser humano es reconocer que es pecador. El primer paso es reconocer que es pecador. Es reconocer que necesita ser salvado, que necesita ser rescatado. Y todo eso, todo ese poder lo despliega el Evangelio. El Evangelio le hace ver con argumentaciones sólidas, irrefutables, por cualquier filosofía humana. Cuando tú presentas la verdad del Evangelio, hay silencio. Hay silencio en la mente del incrédulo. Por eso muchas veces dicen, vos con tu religión, porque no tienen respuesta. Cuando tú le presentas las argumentaciones sólidas en el poder del Espíritu Santo que está en ti, que está usando tu lengua, que está usando tu intelecto para que tú presentes el Evangelio, para que tú presentes el mensaje, esa persona incrédula se queda sin palabras, a lo cual siempre acuden diciendo que yo tengo mi religión. Porque no tiene argumentos contra la verdad absoluta y total de la palabra de Dios. Pero lo importante es eso, hermano, es haber reconocido que somos pecadores, es reconocer que necesitamos ser salvados y que el único Salvador, el único nombre dado a los hombres, como dijo Pedro en Hechos capítulo 4, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Para ser, una vez que yo me arrepiento, una vez que yo creo en Jesucristo, no en una religión, no en una creencia, no en una tradición, es Jesús y solo Jesús. No hay santo, no hay vírgenes, no hay nada. Dios nos ha dado un solo nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Todas las religiones son humanas, proceden de una raza caída y muchas de ellas demoníacas. Todas las creencias
creencias, todas las supersticiones provienen del ocultismo, de lo más profundo del reino de las tinieblas. Hay una sola verdad como una luz radiante en el mundo, y es Jesús, es el Evangelio del bendito Hijo de Dios y Salvador de todos los que creen en Él, Jesucristo. Y para ser habitados, para ser morados por el Espíritu Santo, para resucitar a nueva vida, yo debo arrepentirme y debo creer y poner mi fe en Jesús, solamente en Jesús. Como dijo Pablo en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tu ser querido, tu amigo, tu amiga, que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. Porque si no creyó en Jesús, no es salvo. Él puede creer en cualquier religión, él puede tener un sinfín de creencias, pero el que salva es Jesucristo. El Jesús de la Biblia, el Jesús revelado en las páginas de las Escrituras. Ese es el único que salva. Amén, hermanos. Amén. Entonces vimos que el Espíritu Santo es aquel que mora en el creyente. El Espíritu Santo es aquel que intercede por el creyente. Y el Espíritu Santo, como vimos también, es llamado el Espíritu de vida, porque es aquel que produce la nueva vida en el que se arrepiente y cree en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si no, empezamos de nuevo. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecer al Señor, como siempre, por su bendita palabra que Él nos trae para animarnos, para fortalecernos y edificarnos. Padre, te damos en verdad muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado de lo que tú mismo has revelado en tu palabra, lo concerniente a tus títulos, a tus funciones y a tus nombres variados que tú revelaste en las Escrituras, y cada título, cada función y cada nombre nos da un aspecto más amplio de tu persona y de tu obra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por ser nuestro maestro, nuestro guía. Pero gracias, Espíritu Santo, por darnos nueva vida y por estar dentro de nosotros, por haber hecho de nuestro cuerpo tu templo sagrado, el cual, Señor, tenemos la responsabilidad de honrarlo todo el tiempo, tanto exteriormente como interiormente. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, quiero pedir tu bendición sobre tu pueblo que está presente aquí, reunido aquí ante ti, tu pueblo que te ha adorado, te ha exaltado, Señor. Bendícelo, Padre. Ayuda a cada hermano en particular y a cada hermana según las necesidades que ellos tengan, y sobre todo que ellos entiendan que deben ser guiados por tu Espíritu Santo todo el tiempo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes en este día jueves, en este ayuno y oración que queremos llevar adelante. Prepara el corazón de tu pueblo, prepara el corazón de cada hijo tuyo, Padre, para que estemos aquí durante 2 horas, Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual, sometiendo la carne a la guía del Espíritu, para que podamos crecer como iglesia, pero también en lo personal. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos. En el nombre santo de tu Hijo te damos gracias. Amén.